Aunque sea así chiquito, allí ya la pueden ver, ¿verdad? Sí, profe. Ok. Sí, profe. Gracias. Vamos nada más a esperar que sea grande la pantalla y ya ahorita comenzamos. Acuérdense que este es el tema del cual vamos a hacer nuestra primera evidencia, ¿sí? Entonces, yo creo que lo vamos a poder terminar sin problema el día de hoy y tendremos ya, les aparecerá, les mandaré su tarea para que puedan allí ingresar la evidencia, que sería ese meme, ¿sí? Entonces, se van a la guía instruccional, allí ven detalladamente qué es lo que se les está pidiendo para que lo podamos tener. Entonces, vamos a comenzar. Pues el agua, como les estuve platicando el día de ayer, va a ser uno de los elementos inorgánicos que vamos a encontrar en todos los seres vivos y tiene características muy especiales, ¿sí? Propiedades físico-químicas que la hacen ser pues esa molécula que permite que se desarrolle la vida. Entonces, ¿cuáles algunas de esas funciones biológicas que va a tener el agua? Pues es la sustancia más abundante de ese citoplasma celular. Aproximadamente estamos formados todos nosotros por un 75% de agua, ¿sí? Por eso les puse aquí este dibujito. Entonces, en su mayoría somos agua. ¿Por qué necesitamos toda esa cantidad? Porque es el disolvente de todas las sustancias y es donde se van a estar realizando pues todas esas reacciones metabólicas. O sea, para que yo pueda cambiar una molécula que pueda darse, por ejemplo, esa glucosa que yo me comí, después pueda darme energía, tengo que poder romperla. ¿Sí? Y todo eso tiene que ocurrir en algún lugar de la célula. Entonces, tiene que haber cierta movilidad de todos esos componentes que vamos a estar teniendo en nuestro organismo. Entonces, es lo que permite el agua es ese transporte de todas las sustancias, ¿sí? Entonces, participa como un vehículo para poder llevar de un lado a otro, que es lo que les pongo yo aquí, sí, para poder llevar de un lado a otro todo lo que serían esas sustancias. Además, por ejemplo, cuando yo como, ¿sí? Que les estoy poniendo aquí, entran nutrientes, pues eso no se queda nada más en mi boca o no se queda solo en mi aparato digestivo, sino que eso que yo estoy consumiendo, pues lo requeriré, por ejemplo, en mi músculo para poder mover mis brazos o ahorita que estoy hablando, pues en mi boca para poder gesticular, para poder hacer esas palabras, ¿sí? Entonces, necesito energía y todo eso, pues, ¿quién permite que se mueva? El agua. ¿En dónde tengo toda esa agua? Pues en el torrente sanguíneo y en el interior de todas las células, ¿sí? En ese citoplasma. Además, pues nos ayuda a eliminar a través del riñón, a través de la orina, pues todo lo que no nos sirva, todo lo que serían los productos de desecho. También nos ayuda a regular la temperatura corporal y pues vamos a ver que va a tener o va a ser el hábitat de muchas especies, ¿sí? El agua también es la molécula que va a originar el oxígeno que nosotros respiramos, ¿sí? ¿Quién hace ese proceso de romper la molécula? Pues las plantas. Las plantas, a través de la fotosíntesis, pueden llegar a liberarnos ese oxígeno que finalmente nos llega a nosotros en el aire y que lo podemos tomar, ¿sí? Va a participar en todo lo que va a hacer esa transferencia de energía y entonces el agua puede encontrarse dentro de una reacción, ya sea en la parte izquierda, ¿sí? O antes de la flecha, es decir, como producto, como reactivo, y si el agua se encuentra como reactivo, pues a lo que va a permitir es a romper moléculas o puede ayudar al rompimiento de algunos enlaces, ¿sí? Pero también puede encontrarse del otro lado de la flecha como producto y en este caso se llamaría agua metabólica, o sea, agua que se produjo después de una reacción química. Entonces, como producto, bueno, ¿alguien tiene su micrófono abierto? ¿Me quieren preguntar algo?
Ok. ¿Todo bien? A ver, me salí tantito para ver si me querían hacer alguna pregunta. Ok. Entonces, les estaba comentando de esa agua que nosotros la vamos a tener como producto, o sea, que va a ser producida después de que realicemos alguna reacción, algún cambio en todas las biomoléculas, ¿sí? Ya sean proteínas, lípidos o bien carbohidratos. Entonces, por ejemplo, cada que nosotros consumimos un carbohidrato, esta sería la fórmula general para esos carbohidratos, C6H12O6, la que normalmente asociamos a esa glucosa. Podemos obtener después de toda la degradación que vamos a tener que hacer, ¿sí? Toda esa vía glucolítica y todo el ciclo de Krebs y cadena respiratoria, al final nosotros llegamos a estos productos, ¿sí? A CO2 que nosotros pues lo sacamos a través de esa exhalación cuando cada vez que respiramos, pero obtenemos agua también en nuestro organismo. A esto es a lo que se le llama agua metabólica. Esta agua metabólica pues es de gran importancia en zonas muy secas, ¿sí? Es, por ejemplo, esa agua lo que permite la supervivencia de algunos animales e incluso también de algunas plantas se encuentran localizados en hábitats muy secos, ¿sí? Por ejemplo, en el desierto. Entonces, hay algunos animalitos como las ratas, canguros, camellos, dromedarios, que dicen es que lo que tiene en la joroba es agua. No, no es lo que almacena allí, no es agua, sino que lo que tiene es cantidad de grasa. Pero después de esas reacciones, de esa oxidación de moléculas de grasa, puede obtener moléculas de agua. Y por eso es que puede sobrevivir por un periodo largo en condiciones donde hay poca agua. Entonces, por ejemplo, por cada gramo de almidón, ¿sí? Aquí sería el almidón, es un carbohidrato, se pueden obtener 0.6 gramos de agua. Si se fijan, es un poquito más de la mitad, ¿sí? Un gramo de proteína, que sería carne, por ejemplo, pues nos da 0.41 gramos, pero fíjense qué pasa con la grasa. De 1 gramo de grasa se puede obtener un poquitito más, ¿sí? 1.07 gramos de agua. O sea que toda la grasa que se consuma o que ese animalito guarde en su estructura puede después ser transformada la misma, casi es la misma cantidad, un poquito más, en agua. Por eso es que pueden sobrevivir en esos entornos tan secos, ¿sí? Vamos a hablar de las propiedades físico-químicas del agua, que es lo que le permite pues tener esos 3 estados en los que ya la conocemos y la estructura tan particular que va a tener. Entonces, aquí les voy a ir mencionando pues qué es, cómo se llama la propiedad físico-química y qué es lo que significa, ¿sí? Para después poder asociarlo con una importancia biológica o con un uso biológico. Entonces, el primero de ellos es el calor de vaporización, que se define así como la cantidad de calor que le tengo que aplicar a 1 gramo de agua hirviendo para pasarla a la fase gaseosa. Es cuánto calor debo de aplicar yo a este vasito que está representado aquí para que esa agua pase del estado líquido al estado gaseoso. Y la cantidad de calor pues son 540 calorías. ¿Eso qué es lo que permite o para qué me funcionaría saber eso de las 540 calorías? Bueno, pues gracias al calor de vaporización es como nosotros podemos regular, ¿sí? O mantener esa temperatura corporal. ¿Qué es lo que hacemos? Si nos ponemos ahorita al sol allá afuera, pues tenemos mucho calor. ¿Qué es lo primero que hace nuestro organismo? Empezar a sudar, ¿sí? Entonces, al momento en el que estamos sudando, esas gotitas de agua, ¿qué es lo que están haciendo? Ese calor de vaporización está tomando 540 calorías de nuestro cuerpo, está tomando el calor en exceso que tiene nuestro cuerpo para poder regular la temperatura y que no se eleve nuestra temperatura, ¿sí? Además, si pasa una brisa de aire,
pues también eso nos va a refrescar, ¿sí? Pero es por eso que inmediatamente que se empieza a tener un incremento en la temperatura corporal, que nos da calor, por así decirlo, luego empezamos a sudar, ¿de acuerdo? Para poder quitar calor de nuestro cuerpo. ¿Cuál es otra de las propiedades físico-químicas del agua? Es el calor específico. Entonces, ese calor específico se define así, es la cantidad de calor que se le debe aplicar a 1 gramo de agua para que su temperatura se incremente. En el anterior yo lo iba a pasar del estado líquido al estado gaseoso. Aquí es qué tanto calor le voy a aplicar para que yo detecte en ese líquido un cambio en 1 grado centígrado, ¿sí? Y entonces el calor que se le debe de aplicar es de 1 caloría. Esto que permite, si se fijan, es absorber esa cantidad de calor y se sube muy poquito esa temperatura que vamos a tener en el líquido, ¿sí? Entonces, eso, si lo quiero decir de otra manera, es que gracias al calor específico, el agua puede absorber mucho calor sin que se muestren cambios drásticos o muy rápidos en la temperatura de ese líquido. Les pongo aquí la imagen del mar, ¿sí? El mar, si ustedes lo ven, está expuesto a una fuente de calor. Si alguien me ayuda, ya abre su micrófono. ¿Creen que el mar está expuesto a alguna fuente de calor? Sí. ¿A cuál? El sol. Al sol, muy bien. ¿Se puede esconder el mar del sol? No, no se puede esconder, está allí expuesto siempre, ¿sí? Entonces, ya sea en época de verano, de primavera, de otoño, de invierno, siempre está expuesto al sol, a esa fuente de calor. Y a ver, ahora díganme, cuando ustedes van a la playa ahorita, pues ya la extrañamos, ¿verdad? No pudimos viajar, pero díganme, cuando van y ponen allí sus piecitos en la arena, ¿cómo está el agua? ¿Caliente? ¿La han sentido caliente? Así de, ay, me quema. No, fría, ¿no? Tibia, está tibiecita. Está tibiecita. O sea, lo que quema es la arena, pero el Pero el agua agua, ¿cómo no está el está agua? fría. El agua está fría, ¿sí? Cuando ustedes están allí, o sea, se les están quemando los piecitos en la arena, pero el agua, aunque se metan, o sea, si se meten muy temprano en la mañana, la sienten más fría, más fresca, y si lo hacen después de las 12, es decir, después de mediodía, cuando está allí el solazo, en pleno apogeo, ¿sí? Empiezan ustedes a sentir, pues, que se tibió un poquito, pero realmente no es tanto, siempre está fresca, ¿sí? ¿Por qué? Puede absorber esa gran cantidad de calor durante, les digo, todos los días, durante todo ese tiempo y realmente ni se ha evaporado, ¿sí? Ni tampoco, pues se ha hecho allí una sopa, un caldo de pescado, ¿verdad que no? ¿Por qué? Pues porque puede absorber mucha cantidad de calor y solamente se va a incrementar 1 grado centígrado esa temperatura. Por eso es que después de mediodía ustedes la sienten un poquito más tibiecita, pero tampoco es que esté caliente, o sea, no está como la temperatura del agua que ustedes toman en una ducha, ¿sí? O sea, está realmente más soportable, por así decirlo, si es que no les gusta mucho el agua fría. Entonces, el calor específico es el que ayuda a que se absorba una gran cantidad de calor y que se tenga un cambio en la temperatura muy bajo. Eso, pues, permitió que se diera todo lo que es el origen de la vida y toda la evolución. De lo contrario que hubiera pasado, pues, con cambios muy altos de temperatura, ¿sí? Pues se hubiera evaporado el agua. 2, les estoy diciendo ahorita, si hubieran cocido todos esos peces allá adentro, ¿sí? O si nos vamos hacia más atrás, pues todos esos microorganismos también hubieran muerto. Entonces, ese calor específico que nos deja que no se eleve la temperatura rápidamente, pues es lo que permitió el origen de la vida y la evolución. ¿Ok? ¿Cuál es la siguiente propiedad físico-química del agua que ha tenido un impacto
o una importancia biológica? Pues es el calor de fusión. Este calor de fusión, pues es qué tanto calor le tengo que poner yo a esos gramos de agua para pasarlo a la fase líquida, ¿sí? O si lo quiero decir al revés, la cantidad de calor que le voy a aplicar a un hielo para poder pasarlo a la fase líquida. Entonces, en una es qué tanto le tengo que quitar, ¿sí? Porque tiene muchísimo más calor el agua líquida, entonces, ¿cuánto le tengo que quitar para que se haga hielo? O al hielo, ¿cuánto le tengo que aplicar para que pase al estado líquido? Y aquí el valor son 80 calorías, ¿sí? Esa característica, ese calor de fusión, ¿le ven ustedes alguna situación biológica o alguna importancia biológica? ¿Lo podrían asociar con algo? Hielo y agua. Intenten buscar eso en el mundo. Los glaciares. Ok, allí hay. Y que hay un pedazote de hielo en la Antártida, ¿qué? ¿Para qué ayudaría o por qué podría tener una importancia biológica? Pues está regulado el calor de la Tierra. Ay, perdóname, casi no te escuché. ¿Por qué? Está regulando el calor de la Tierra. Ok, muy bien, sí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando nosotros tenemos esto, por eso les puse este dibujito, si se fijan es un puente, ¿sí? Pero está todo congelado. Entonces, ¿qué es lo que hace cuando llega todo ese, cuando hay esos cambios tan drásticos? El calor de fusión, como necesitamos nosotros, o bien absorber mucho calor para que el hielo se haga líquido o que el líquido quitarle el líquido para que se haga hielo, lo que permite es que durante el invierno o durante los cambios de esas estaciones, los cambios de temperatura no sean tan altos, no sean tan bruscos, ¿sí? Entonces, normalmente cuando viene un frente frío, ¿sí? Pues hay tiempo de prepararse. ¿Qué es lo que se observa primero? Pues que se va a elevar mucho la temperatura. ¿Por qué? Porque le están quitando todo ese calor al agua. Entonces se eleva mucho y después viene ese frente frío, ¿sí? Y después ya sentimos el frío. ¿Dónde se notan más los cambios así muy drásticos? Pues en zonas donde no esté cerca agua, donde no haya cerca agua. Entonces, por ejemplo, si están así, si ponemos el Ecuador, ¿sí? En la línea del Ecuador aquí, pues en todo lo que son en las costas, en Veracruz, Mérida, Tampico, sí, todo acá, Mazatlán, Puerto Vallarta, o sea, allí los cambios de temperatura no se notan tanto. O sea, ir a la playa en cualquier época del año, pues realmente no va a ser un cambio tan drástico como lo tienen, por ejemplo, los que viven o las personas que están en el centro de la República Mexicana. Allí sí se notan mucho los cambios de temperatura, ¿sí? Entre una estación y otra. Entonces, esa fue el calor de fusión. La siguiente propiedad físico-química sería la densidad. ¿Qué es más denso? ¿El agua en estado sólido o el agua en estado líquido? Agua líquida. Agua El líquida. agua líquida, sólida. Líquida. Ok, Líquida. bien. Eso, muy bien, gracias. O sea, lo podemos pensar al revés. ¿Qué flota en qué? ¿Sí? Entonces, pues los hielitos siempre flotan. Entonces, si flotan, quiere decir que es menos denso. Y eso, otra vez, piénsenlo antes de que les cambien la diapositiva. Que floten los hielos. ¿Qué importancia biológica podría tener? Otra vez, asócienlo o imagínense esa propiedad en el mundo. Puedo, bueno, voy a decir algo, pero Sí, gracias. cuando vienen los momentos así de invierno, por ejemplo en Estados Unidos, y se congelan los lagos, Sí. Bueno, principalmente en los lagos y creo que también en los ríos, se hace una capa de hielo encima, pero
más a profundidad, el agua se queda de forma líquida, ya que esa capa protege esa parte para que los peces puedan sobrevivir. Perfectísimo, lo dijiste muy bien, bravo. Así es, eso es donde vamos a ver esta propiedad de la densidad, esa es la importancia biológica que tiene. Como flota, pues realmente ¿a quiénes estamos protegiendo? A toda la flora y fauna que está en el interior, ¿sí? O sea, allí no está, pues como a veces nos lo pasan en la película de la Era del Hielo, de que están allí todos los peces en un trozo de hielo. Realmente no, ellos andan en el fondo nadando felices, ¿sí? Entonces, arriba las condiciones atmosféricas pues son extremas, pero ellos realmente siguen con su temperatura pues casi igual. ¿Por qué? Porque esa capa de hielo los está protegiendo, ¿sí? Entonces, pues es un aislante que permite que se desarrolle la vida. También por eso, en esas zonas, pues si se acuerdan de los iglús, pues también son aislantes, ¿sí? Los usan como aislantes. La última que vamos a ver de propiedades físico-químicas es la tensión superficial. Esta tensión superficial, pues es, me voy a ir primero a este dibujito, a ver si me pueden ir siguiendo. Cada una de estas circulitos, pues representa una molécula de agua, ¿sí? Entonces, aquí tenemos una característica y es, ya conocemos y no lo vamos a ir viendo también, pues que el agua tiene la característica de que es una molécula polar, ¿sí? Tiene carga. Entonces, al agua le gusta estar pues con moléculas que sean polares. Entonces, aquí en el interior, o en lo que se dice en el seno del líquido o en la parte de abajo, pues está muy a gusto, porque esta moleculita de agua está interactuando con otra moleculita de agua que también es polar y con esta otra que también es polar y así sucesivamente. Pero, ¿qué pasa en lo que se llama, en la superficie, en lo que sería una interfase, en esta parte, ¿sí? Aquí, si yo lo pienso y lo traslado a donde está aquí el mosquito, pues abajo tengo yo todas esas bolitas de agua, mero abajo, ¿sí? Pero en la superficie, esta molécula polar de agua está en contacto, parte con las otras moléculas polares de agua y parte de ellas están en contacto con el aire. Y el aire es una molécula que es no polar. Entonces no le gusta, ¿sí? O sea, allí yo tengo oxígeno, tengo nitrógeno, entonces esas son no polares. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Pues no le gusta estar en contacto con eso. Entonces se empieza a interactuar más fuertemente esta moleculita de agua de aquí con esta de aquí, y esta con esta, y esta con esta, ¿sí? Entonces la tensión superficial, pues es disminuir esa superficie, ese volumen, tratarlo de llevar a una menor área. ¿Por qué? Porque se quieren esconder, vamos a decirlo así. Estas moléculas no quieren tener ese contacto con con moléculas no polares, que son las que están en el aire. Por eso es que se forma como una película, pues un poco más firme en la capa de arriba de cualquier líquido, ¿sí? Y es por eso que, por ejemplo, los mosquitos, pues no tienen mucho peso, se ve como que pueden caminar en el agua, ¿de acuerdo? Se ve que pueden caminar, ¿eso qué les permite a ellos? Pues si ustedes saben, la mayoría de los mosquitos depositan sus huevecillos en todo lo que va a ser esa capa, ¿sí? En esta superficie empiezan ellos aquí a depositar todos esos huevecillos, ¿ok? ¿Dónde más? O sea, no es solo esa tensión superficial para que los mosquitos puedan caminar y que después puedan poner esos huevecillos, sino, por ejemplo, nosotros en nuestros pulmones manejamos esta misma propiedad físico-química, la tensión superficial. Todos nuestros órganos están cubiertos por una fina capa acuosa, ¿sí? Todos tienen una pequeña capita de líquido alrededor, pero en nuestros pulmones, pues nosotros tenemos una bolsita, es así, ¿no? Como una bolsita, un pulmón. Yo tengo aquí moleculitas de agua que lo están cubriendo, lo que les estoy diciendo ahorita, ¿sí? Está
humedecido. Pero yo al pulmón, ¿qué le meto? Al pulmón nosotros le metemos aire, mucho aire. ¿Y qué estoy haciendo? Cada que yo respiro, inflo esta bolsita, así como me quedó aquí en ese dibujito. ¿Y qué pasa cuando saco el aire? Cuando saco el aire, pues esta bolsita se cierra, ¿sí? Pero en las películas o esa parte de moléculas de agua, pues siguen aquí. Entonces, ¿qué va a pasar? Allí siguen las moléculas de agua. Cuando yo expiro, cuando yo saco mi aire, imagínense esta parte de esas moléculas de agua, pues ustedes ponen en contacto una molécula de agua que es polar con la otra molécula de agua que es polar. ¿Ustedes creen que se van a querer separar? No. ¿Van a querer que vuelva a entrar el aire? No, porque no nos gusta lo no polar. Pero nosotros a nadie le cuesta trabajo respirar, nadie le tiene que hacer ¡ah! Vea que no, para poder respirar. Respiramos sin darnos cuenta. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues tenemos nosotros moléculas que van a ser lípidos, que son los que nos ayudan a vencer esa tensión superficial, o sea, esa afinidad que tienen estas moléculas de la superficie por unirse a ellas mismas, ¿sí? A otras moléculas polares, pues la vencemos y de esa manera es como respiramos sin darnos cuenta, ¿sí? Entonces, pues la tensión superficial está en muchos lados, en muchas partes de nuestro cuerpo o también que es útil para otros organismos vivos y son características solamente de la molécula de agua. Es la que tiene la mayor tensión superficial. Profa, Mándeme. solo quería entender un poco más sobre lo del pulmón. Lo que pasa es que me quedé con la idea porque dijo que hay, que actúan como micelas, ¿no? Como una capa protectora. Pero, o sea, el pulmón tiene una capa protectora así y como que atrás está agua y el aire está en contacto con esa capa o sí, ¿cómo? Sí, haz de cuenta. Tú tienes, o sea, esto que te estoy dibujando sería, vamos a ponerlo así, sería el alveolo, ¿sí? O tu pulmón, así si lo quieres ver grandote, o sea, sería las células, carnita, ¿ok? Alrededor, sobre ellas, tú tienes una cantidad de agua, tienes una peliculita, por eso te ponía yo los circulitos, que eran las bolitas de agua, ¿de acuerdo? Entonces, tú tienes aquí agua. ¿Qué ocurre? Tú a ese circulito o a ese alveolo, tú le vas a meter aire, ¿sí? Y acuérdate que el aire es no polar. Entonces, cuando está así separado, cuando está abierto, pues ni modo, no le queda de otra a estas moléculas de agua, pues que aguantarse y estar abiertas. Te voy a dibujar las otras de este otro lado. Pero cuando tú sacas el aire, ¿sí? Cuando tú esto expiras, sacas el aire, esto se va a cerrar. ¿Y qué va a pasar con estas moléculas de agua de aquí y estas de acá? Pues van a querer interactuar, porque el aire no les gusta, ¿sí? Por polaridad. Entonces, cuando tú lo cierras, te digo que se te quedaría así, una moleculita de agua interactuando aquí y otra moleculita por acá, ¿sí? Ellas estarían felices así. ¿Hasta allí vamos bien? Sí. Ok, entonces, ¿qué ocurre? En tu siguiente inspiración, tú necesitas volver a meter aire aquí, ¿sí? Porque si no nos morimos. Para que nadie se me ahogue, necesita entrar aire nuevamente. Y por eso te digo, no nos cuesta trabajo. ¿Qué es lo que pasa? Pues tenemos aquí mismo, en esta, dijimos que eran células, que era carnita, ¿sí? Tú tienes allí unos componentes que los secretan, ¿sí? Esas células que tenemos allí se llaman neumocitos. Ese neumocito saca, cada que tú estás ingresando aire, cada que respiras, o sea, cada que haces una inspiración, de aquí, haz de cuenta que sale un lípido, ¿sí? Sale una moleculita ahí.
Déjame, te la voy a dibujar acá arriba grandota, sale un lípido, que casi siempre lo ponemos así, ¿sí? Una cabecita polar con 2 colas hidrofóbicas. Entonces, ¿qué va a pasar con esta molécula? Esta parte es polar, pues se va a poner en contacto aquí con el agua, va a decir, ok, yo te detengo, yo me pongo polar contigo y ya no estás enojado. Con el aire, ¿quién se va a poner en contacto? Pues las colas hidrofóbicas. ¿Qué va a pasar de este otro lado? Pues otra cabecita polar aquí Eso. y otra cola hidrofóbica, ¿sí? Y entonces, por eso, ¿ok? Por eso es que no te cuesta trabajo respirar. ¿Qué otra cosa les comento aquí? ¿En qué momento se hace esto? O sea, sí se acuerdan que pues siempre tenemos eso en mente, ¿no? De que cuando nace un bebé, lo primero que hacen es que lo hacen llorar. ¿Por qué lo hacen llorar? Porque estos pulmones durante 9 meses ¿en qué han estado? Han estado en un entorno líquido, ¿de acuerdo? El componente que te estoy mencionando ahorita, estos lipiditos, se llama surfactante pulmonar. Esa cosa no se hace surfactante pulmonar. Oh, ok. ¿Sí? Entonces, esas son un conjunto de lípidos y proteínas. Entonces, esas cosas todavía no se han expulsado, todavía no han salido de esas células porque nunca ha entrado aire a esos pulmones. Entonces, ¿qué es lo que hacen cuando estimulan el llanto de ese bebé? Lo que hacen precisamente es la síntesis, el que salga el montón de surfactante pulmonar para poder empezar a meter aire. ¿Ok? Y ok, sí. ¿Sí? Eso se da, la síntesis de esa sustancia se da a partir de los 8 meses. Por eso es el riesgo, uno de los riesgos de un bebé prematuro es que todavía sus células, sus neumocitos todavía no tienen la capacidad de sintetizar el surfactante pulmonar. Por eso es que les va a costar trabajo respirar y que los van a tener que meter, intubar para estar abriendo y cerrando, ¿sí? Este surfactante, pues, ¿qué es lo que se hace? Se tiene de manera sintética y ya cuando se tiene un bebecito prematuro, pues se le administra. Una vez que se administra, ¿sí? Ya las células aprenden y todo y comienza esa síntesis. O sea, con el primer llanto, tus células, tus neumocitos pulmonares empiezan con la síntesis de esas lípidos y proteínas, esta cosita que dibujamos aquí. Y ya venciste la tensión superficial que estaría en nuestros pulmones. Ok, muchas gracias, profesora. De nada. Les digo un truquito si quieren jugar con esto. Nuestros pulmones son como una bolsa de agua, como una bolsita. Mojen una bolsa, mójenla y intenten separarla, bien mojada, ¿sí? Les va a costar trabajo, van a tener que hacer fuerza y incluso hasta la pueden romper. Por eso es que es riesgoso que no se tenga este surfactante, ¿sí? O sea, porque yo le puedo poner un popote, decir, ay, lo voy a abrir a fuerzas y pondría un popotito y podría rasgar esa bolsita. Pero si ustedes le ponen una gotita de jabón, o sea, primero inténtenlo así, mojen esa bolsa y intenten separarla, a ver si la pueden abrir. Les digo, les va a costar trabajo, lo van a lograr, pero tienen que ejercer mucha fuerza, ¿sí? Si ponen una gotita de jabón en la superficie, van a ver cómo ¡fum! Rápidamente se va a volver a abrir. ¿Por qué? Porque en el jabón ustedes tienen eso, una parte polar que interactúa con el agua y una parte no polar que interactúa con el aire. ¿Ok? ¿Alguna otra cosa que les pueda continuar aquí? No, maestra, gracias. Ok, entonces... No, profe, usted. Entonces, los voy a invitar a que juguemos. Vamos a ver vamos a hacer un repaso de lo que vimos ahorita de nuestras propiedades físico-químicas del agua. Entonces, les pido de favor que se metan a esa página que les apunté, es nearpod.com student. No me apunten todavía el código porque tengo que meterme primero yo, entonces vamos a hacerlo juntos, ¿sí? Aquí sigo, me siguen escuchando. Abran otra pestaña allí en su computadora, en su celular, donde estén, y pónganle Nearpod, ¿sí?
Y a ver si no nos trabamos mucho. Métanse ustedes como estudiantes y ahorita les doy el código. Ya, profe. Ahí voy. Ajá, es que me lo tiene que arrojar a mí. Ahí voy, ahí voy. Ahora la lenta soy yo, espérame. Ahí voy, ahí voy. Entonces, el código se los apunto en el chat o se los dicto. Todas son en mayúsculas. Q de queso, Q, S, D de dedo, V, R. Q, S, D, V, R. Entonces, me salgo tantito de aquí, se los apunto acá. USDV, R. Entonces, espérenme. Entonces, ¿están ahí? Sí. ¿Sí? Van a empezar con una que se llama, van a ver pares, a ver qué tanto recordamos, no importa, es un juego, ¿sí? Si se les acaba el tiempo, no se preocupen, o sea, esto después se los voy, ahorita lo vamos a hacer juntos y después se los voy a dejar para que puedan ustedes seguir practicando. Bien, Fernanda, lo hiciste bien. También tú, Guillermo. Todos los demás ahí van, vamos. Muy bien, Andrés. También Paula, Gustavo. Ándenles, miren. Marco, Carolina, muy bien. Luisa también. Eso, Val. Siete, 6, 5. Ah, muy bien. Los felicito a todos los que casi hicieron todos los pares. Los que no, no se me preocupen, es información que acabamos de tener, pero vamos a seguirla repasando. Otro jueguito. Vamos. En este, ay, nomás esperen a que se cargue porque pues me tiene que aparecer aquí. Allí está. Entonces, allí. Ahí está. No le voy a dar start hasta que se ingrese. Hola, Carol. Luisa, Katia, vamos.
Miren, puros ositos y pingüinitos. Bien. Voy a intentar esperarme hasta que hayan ingresado la mayoría. Acuérdense que somos 49, ¿ok? Entonces, nomás ténganme paciencia. Me faltan 8 más. Ahí vamos. Si alguien también me tiene problemas, me dice que no lo puede ver, pues me lo indican, ¿sí? Otros 4 y listo. Maestra, hay 2 compañeras que dice que no les deja. No les dejo entrar. Pues, a ver si me están escuchando, intenten salirse y volver o sea, vuelvan a poner la pestañita a ver si los deja que se conecten para que lo estén viendo. Si no les digo, se los voy a dejar para que ustedes estén practicando con él y que así vayan memorizando los conceptos, ¿sí? Bueno, vamos a empezar. Allí va.
Muy bien, ¿ya les aparecieron allí las banderitas? ¿Ya vieron campeón? Eso Sí. quedó en un segundo. Muy bien. Bueno, vamos a hacer el último que les tenía para el día de hoy. Es sobre la importancia biológica. Vamos, sigan intentando los que no han acabado. Todavía les queda poquito de tiempo. Muy bien, listo. La última es nada más para saber, es una encuesta. Allí es para saber cuál les gusta más, cuál les ayuda a recordar mejor pues los nuevos conceptos. Y también si no les gustan los juguitos, también allí hay una que me pueden poner, ninguna me gustó. ¿Ok? ¿Ya podemos hacer la aplicación o de la página? Sí, sí, terminas nada más y ya te puedes salir de allí. Y ya nos vamos otra vez a Teams, ¿sale? Ah, que ya alcanzó. Mira, mira, Lisbeth, no sabía eso de un máximo de estudiantes, porque pues nunca nos dijeron que tuviera un máximo. Lo voy a revisar, ¿ok? Bueno, entonces vamos a continuar con lo que son las propiedades físico-químicas. Espero que se hayan divertido un ratito y ya hayan empezado a memorizar esa información. Mientras yo no haga un cambio en pues en los jueguitos en Nearpod, ustedes pueden ingresar las veces que quieran, ¿sí? Y van a estar allí para que puedan practicar. De esa manera yo creo que se les pueden quedar grabados los valores de cada una de las propiedades y su asociación con la importancia biológica, ¿sí? Entonces, después pueden hacerlo ya sin que esté yo allí, pues ya tienen el código y pueden seguir practicando. Entonces, les vuelvo a compartir la pantalla.
A ver. Profe, ¿y esa presentación del agua está aquí en Teams? A ver, ahí, ¿ya me escuchan? Sí, profe. Sí. Yeah, muy bien. A ver, entonces déjenme compartirles otra vez. Si de repente no me oyen, avísenme, ¿sí? Les decía a quien me preguntó que si estaban las diapositivas. Acuérdate que están todo lo que está en estas diapositivas lo tienes tú en la biblioteca, ¿sí? A un ladito de la pestaña de archivos, si tú te ibas a la biblioteca de notas de clase, ahí están cada uno de los temas, ya tienes las diapositivas allí, no son exactamente las mismas, pero es la misma información, ¿sí? O sea, no es el PowerPoint, es un Sway, pero tiene la misma información y tiene los dibujitos y todo, para que tú lo puedas ir recordando. De cualquier forma, pues lo pueden revisar y me dicen, ay, profe, me faltó esto o algo, y pues ya lo modifico, ¿ok? Sí, profe, gracias. De nada. Entonces, vamos a ver ahora, pues, esa importancia del agua en la célula y vamos a empezar a ver ya su estructura y, pues, las características que le va a estar dando esa estructura, ¿sí? Entonces, en la célula, pues, tenemos dos formas de agua. Una que va a ser el agua libre, ¿sí? Esa agua libre, pues, es la que va a estar en todo ese citoplasma celular que permite que se encuentren el resto de metabolitos, todas esas moléculas que van a estar allí, y el agua retenida. Esa agua retenida pues va a estar formando parte de lo que van a ser las estructuras de esa célula. Entonces, en el agua retenida vamos a tener la asociación de esas moléculas de agua, ahorita vamos a ver este término, mediante puentes de hidrógeno, ¿sí? Mientras que en el agua libre va a ser ese medio de dispersión. Entonces, en el citoplasma, toda esa agüita que voy a tener se llama agua libre y el agua que va a estar formando puentes de hidrógeno con otras moléculas se va a llamar agua retenida. Entonces, ¿qué características o por qué decíamos ahorita que esa molécula de agua era una molécula polar? Bueno,
Pues porque está formada, ya lo sabemos, por dos átomos de hidrógeno, uno de oxígeno, que tienen diferente electronegatividad, ¿sí? Entonces, así es como se representa y así es como existe la molécula de agua. Siempre va a estar con un ángulo de 104 grados entre átomo de hidrógeno y átomo de hidrógeno, ¿sí? Y la distancia que va a haber entre ese átomo de oxígeno y cada uno de los de hidrógeno es de 0.99 Armstrong. Eso es lo que hace que su punto de fusión, de ebullición, calor de vaporización, o sea, todas las propiedades físico-químicas, pues sean muy particulares para esta molécula. Cuando la molécula de agua está interactuando con ella, o sea, adentro, cada que nosotros veamos un vaso con agua, allí hay muchas moléculas de agua interactuando entre sí y están en una interacción en donde se están moviendo constantemente, ¿sí? Pero en el hielo, que ya no tienen tanta libertad de movimiento, pues se va a formar una estructura que va a ser un tetraedro, o sea, el arreglo geométrico que forma la estructura de agua en estado sólido es un tetraedro. Entonces, les comentaba yo que esa diferencia de polaridad entre el átomo de oxígeno y los átomos de hidrógeno, pues es lo que nos hace que tengamos polos. ¿Por qué? Porque el oxígeno, ¿sí? Este oxígeno tiene una electronegatividad de 3.5. Le gustan mucho los electrones, por así decirlo. Entonces, cuando compite contra el hidrógeno, que tiene una electronegatividad de 2.1, pues le gana. Y entonces, ¿qué pasa? Ustedes saben que cada que nosotros ponemos una línea, ¿sí? Que representa ese enlace covalente, pues lo que estamos representando en esa línea son electrones, ¿sí? Que van a estar aquí, hay uno en el lado de un átomo y otro del otro. ¿Qué es lo que quiere decir que le gane en electronegatividad? Que el electrón que va a estar aquí o que correspondería al hidrógeno no está tan cerca del hidrógeno, sino que está más cerca del oxígeno, ¿sí? Entonces está acá y por eso es que vamos a tener un dipolo en esta molécula. Ahorita se los dibujo. De manera completa, ¿sí? La electronegatividad del agua pues es de 1.4. Entonces, cuando esos electrones del hidrógeno pues quedan más cerca, cuando ese electrón queda más cerca de lo que es el oxígeno, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Pues que se forma ese dipolo. Y entonces en la molécula de agua yo puedo encontrar parte positiva, ¿sí? Y parte negativa. Este simbolito es parcial. Entonces, en la molécula de agua yo voy a tener dipolos y voy a tener una parte parcial positiva y otra parte parcial negativa. ¿Qué me va a permitir esto? Pues que yo pueda formar lo que se van a denominar puentes de hidrógeno, ¿de acuerdo? Voy a poder hacer interacciones, pero son interacciones no covalentes. Entonces, siempre que tengamos en una molécula átomos con diferente electronegatividad, pues entonces se podrán aparecer, ¿sí? O podremos identificar lo que serían esos dipolos. ¿Cómo los identificamos? Pues hacemos este óvalo, por eso es que están allí esas cosas blancas. Siempre los señalamos así, los encerramos y aquí yo digo, aquí hay un dipolo. Este oxígeno es parcial negativo, este hidrógeno es parcial positivo y el otro dipolo está acá y entonces parcial negativo, parcial positivo. ¿Ok? Entonces puede haber esa atracción electrostática. Aquí ahorita se estaba dando vueltas esta molécula, ¿sí? De agua. Y entonces, pues pueden interactuar. Si yo quiero, tengo dos moléculas de agua. Lo primero que tengo que hacer es, en esa molécula en la que me dibujen, tengo que identificar los dipolos. Entonces, aquí está un dipolo. ¿Por qué lo identifico? Pues porque tienen diferente electronegatividad el átomo de oxígeno y el átomo de hidrógeno. Entonces aquí hay un dipolo y le marco parcial negativo aquí, parcial positivo al hidrógeno. Otro dipolo, lo tengo aquí abajo. Me voy a mi otra molécula antes de hacer nada, ¿sí? Dipolo
marco parcial negativo, parcial positivo y otro dipolo. Y hago lo mismo, parcial negativo, parcial positivo. Ahora sí, ¿quién puede interactuar con quién? El negativo, pues ustedes saben que no le va a gustar interactuar con algo de la misma carga, sino que va a buscar la carga opuesta. Entonces, este parcial negativo, pues puede interactuar con este parcial positivo. A esto que tenemos aquí, a esos puntitos, es a lo que se le denomina puentes de hidrógeno. Nunca se representan con una línea sólida, ¿ok? O sea, siempre tienen que venir, o sea, pueden poner así, puntito, puntito, puntito. También me los pueden marcar, por ejemplo, este hidrógeno de aquí podría formar un puente de hidrógeno. Pues sí, porque todavía le queda la carga libre. ¿Qué tendría que dibujar yo aquí? Pues el oxígeno, ¿sí? Del agua, otro hidrógeno, ay, perdónenme, aquí este hidrógeno. Y aquí este otro. Y entonces yo puedo aquí formar el puente de hidrógeno. Entonces lo puedo hacer con puntitos o lo puedo hacer con rayitas, ¿sí? Líneas, líneas, líneas. Pero nunca una línea sólida, porque recuerden, las líneas sólidas representan enlaces covalentes. Entonces estos serían puentes de hidrógeno. Cuando se dibujan así, ¿o qué es lo que está representando? Pues que no duran mucho, que no son estables durante un periodo largo de tiempo. Por eso es que les digo que se están moviendo esas moléculas. Están interactuando, vienen, interactúan, se quitan, vienen, se quitan. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vamos a definir un puente de hidrógeno? Se los leo y ahorita me regreso a la diapositiva para que lo comprendamos. Va a ser una interacción, pero la característica es que sea no covalente, ¿sí? Siempre me tienen que poner eso, porque si le ponen covalente ya estuvo mal. Interacción no covalente, que se establece entre ¿quién? Pues entre un átomo de hidrógeno y un segundo elemento electronegativo. ¿Qué pasó con este hidrógeno? Pues que previamente estaba unido a un elemento electronegativo. A ver, vamos a ver, me voy a ir para acá. Fíjense, dice, un puente de hidrógeno es una interacción no covalente. Ah, bueno, pues entonces por eso le puse puntito, puntito, ¿sí? Entre un átomo de hidrógeno, aquí está, y un segundo elemento electronegativo, acá está. ¿Cuál es la característica que debió de haber tenido este hidrógeno para poder tener esa carga parcial positiva? Estar previamente unido a un elemento electronegativo. ¿Ok? Entonces, en puente de hidrógeno, enlace no covalente que se establece entre un átomo de hidrógeno y un segundo elemento electronegativo. Con esa definición, les pregunto, ¿solamente se podrán formar puentes de hidrógeno con el agua? No. No, muy bien. ¿Por qué? Pues también están los ácidos, que también son donadores de hidrógeno. Ok. ¿Siempre, o sea, siempre tendrá que ser aquí el oxígeno? No. No. ¿Se acuerdan de algún otro elemento electronegativo? El nitrógeno. Nitrógeno, perfecto. Otro, el flúor, o sea, si se van a todos los del grupo 8, pues todos esos que están allí, ¿sí? Exactamente, entonces, esas van a ser las características. Si entendimos cómo se formó el puente, pues no solo es exclusivo del agua, lo voy a encontrar en todas las biomoléculas. Nada más necesitamos cumplir esta regla, ¿sí? Como es una interacción que les digo, pues es no covalente, o sea, es muy débil. Para que se puedan formar tiene que haber una distancia entre esas moléculas, pues se tienen que alcanzar a ver, ¿sí? Alcanzar a sentirse esas electronegatividades. Entonces se van a dar siempre y cuando haya una distancia de 0.7 a 0.3 nanómetros, ¿de acuerdo? Si están más alejados, pues es muy difícil que puedan interactuar. Entonces de 0.27 a 0.3 nanómetros. Como dijeron ahorita ustedes muy bien, es que no son exclusivos del agua, o sea, se van a poder presentar en cualquier otra biomolécula.
Y en el caso del agua, pues pueden aparecer en los 3 estados físicos del agua. Pues estoy teniendo, o sea, no porque pase a un estado gaseoso, a un estado sólido, me cambiaron los átomos, ¿sí? Sigue siendo H2O. Entonces van a aparecer en los 3 estados líquidos del agua. Y les digo que su interacción es muy débil, es de tan solo 20 kilojoules. Normalmente un enlace covalente tiene 420 kilojoules, o sea, es muchísimo más veces de energía para la que está allí manteniendo a esos átomos unidos, ¿sí? La otra característica es que duran muy poquito en tiempo, ¿sí? O sea, se están encontrando, quitando. ¿Qué tan poquito? Pues ni siquiera en lo que digo ya. O sea, no es ni siquiera un segundo. Es de 10 a la menos 10 a 10 a la menos 11 segundos. O sea, si lo queremos poner en número decimal, pues es .00000, le pone 9 ceros y un 1. O sea, no es ni siquiera un segundo. Es muy rápida esa interacción. ¿Ok? ¿Qué otra característica vamos a tener? ¿Se acuerdan que dijimos que van a estar en los 3 estados líquidos? En los 3 estados líquidos, en los 3 estados físicos del agua. Entonces, en el estado líquido, el agua va a estar interactuando con 3.4 moléculas de agua, ¿sí? O sea, pueden estar allá acercándose, es casi 4, pero, o sea, no son ni 3 ni son 4, es 3.4 moléculas de agua. Y en el caso del hielo, como está con un menor movimiento, pues aquí es cuando se forma esa estructura geométrica que era el tetraedro. O sea, cada molécula de agua, ¿sí? Cada molécula de agua pues puede interactuar con otras 4 y puede dar origen a ese arreglo tetraédrico. Entonces aquí, pues aquí tienen a esa molécula de agua, le identificaron los puentes, le identificaron los dipolos y se empiezan a formar los distintos puentes de hidrógeno. Entonces, si se fijan en esta, pues está interactuando aquí 1, 2, 3, 4. Esta pues haría lo mismo y formaría el tetraedro del otro lado, esta también y así. Entonces, el arreglo de la molécula de agua, pues es un tetraedro cuando está en el estado sólido, ¿sí? Eso hace que cuando se acomoda ese tetraedro, queda esta estructura, ¿ok? Allí tenemos a las 4 moléculas de agua interactuando entre sí. ¿Con qué voy a llenar? Aquí se ven como unos huequitos, son pequeños, o sea, no están esos hoyos tan grandes. Pero aquí queda algo en el interior. ¿Qué es ese algo? Pues aire. Por eso es que el agua en estado sólido es menos densa, por eso flota, porque atrapó cierta cantidad de aire en el interior al momento de que esas moléculas de agua pues adquirieron su estructura tetraédrica y quedó atrapado aquí aire, ¿ok? Por eso es la menor densidad. Decíamos que pues no son exclusivos del agua, que lo podíamos encontrar en otras moléculas. Entonces, nada más vamos a ir viendo, voy a irles repitiendo la definición para ver si es cierto que lo cumplimos, ¿sí? Entonces, miren, por ejemplo, aquí en el primero que nos ponen, todas estas que están con OHs o Hs, pues se supone que serían moléculas de agua, ¿sí? Podrían también ser un alcohol. Entonces, si yo tengo esto, primero identifico dipolo, aquí estaría el dipolo, ¿sí? Y después les pongo sus cargas. Este sería, parcial negativo, ¿sí? Y este estaría parcial positivo. Me voy con la otra molécula. Entonces, aquí estaría el dipolo, esta acetona, ¿de acuerdo? Y entonces tengo parcial negativo, parcial negativo, parcial positivo. Y entonces decía, un puente de hidrógeno es un enlace no covalente, por eso pusieron esto, entre un átomo de hidrógeno y un segundo elemento electronegativo. ¿Cumplí con la definición de puente de hidrógeno? Sí. ¿Fue exclusivo del agua? No. ¿Están interactuando? Vayan ustedes a saber qué, ¿sí? Aquí
Igual, aquí, ¿cómo es que identificaron? Estos serían carbonos, por eso es que pudieron hacer esta identificación del dipolo, ¿sí? Y se sigue formando o se sigue cumpliendo la definición. Si se fijan, lo mismo cuando sean, pues, aminas o cuando tengan, me decían hace rato, ácidos, cuando tengan un átomo de azufre, por ejemplo, pues yo sigo identificando los dipolos y puedo ver que no son exclusivos del agua, ¿ok? Entonces, pues hay distintas longitudes, si se fijan todos, no importa si es agua, si es con nitrógeno, si es con carbono, con azufre, pues la longitud está entre lo que habíamos dicho ahorita, punto 27.3, está alrededor de ese rango, ¿de acuerdo? La otra característica de esos puentes de hidrógeno, como estábamos viendo que podíamos tener agua retenida y agua libre, pues en el agua libre tengo los puentes de hidrógeno formados entre la misma molécula de agua. Pero en las otras, en lo que va a ser el agua retenida, pues realmente esas moléculas de agua están formando puentes de hidrógeno con otras moléculas. Entonces vamos a tener dos tipos nosotros de puentes de hidrógeno, lo que serían intermoleculares, que son los que se van a presentar entre moléculas distintas, o intra, ¿sí? Que van a establecerse dentro de la misma molécula. Entonces, vamos a ver primero los intermoleculares, que tengamos aquí moléculas distintas. Entonces, aquí tengo ese alcohol, ¿sí? Tengo el metanol, pues identifican el dipolo, aquí ya lo marcaron, y lo quieren hacer interactuar con el agua. Pues acá está el agua, marco el dipolo, y puedo formar el puente de hidrógeno, enlace no covalente que se establece entre un átomo de hidrógeno y un segundo elemento electronegativo, ¿sí? Lo mismo acá, por ejemplo, en este caso de una amina, ahora con ese alcohol, pues puedo identificar al dipolo, en el otro caso también, y formar el puente de hidrógeno, ¿sí? Esto es lo que ayuda, bueno, aprovecho aquí, ¿no? Este dibujito, pues es lo que finalmente después va a ayudar a que digamos que algo es soluble o no soluble en. Cuando decimos que es soluble, es porque soluble en agua, ¿sí? Me estoy refiriendo, es porque esa molécula puede formar puentes de hidrógeno con el agua. Entonces, cuando ustedes piensen, no es el metanol, sino, pero piensen en el etanol. Cuando ustedes tienen el etanol, ¿dónde hay etanol? ¿Quién sabe? Yo no conozco eso. Cuando se preparan una cuba, ¿qué tienen allí? Etanol, y con el refresco pues tienen agua. Entonces, ustedes ven fases en esa cosa que se van a tomar. No, se ve todo así, ¿sí? Se ve todo continuo, ese liquidito se ve continuo. ¿Por qué? Porque se están formando puentes de hidrógeno, ¿sí? Entonces, es soluble en. Vamos a ver que esos puentes de hidrógeno también pueden estar entre la misma molécula, y es lo que permite que esas moléculas que nosotros nos vamos a ir aprendiendo formen estructuras características. Entonces, por ejemplo, aquí estas son, los veremos después y nos los tendremos que aprender. Esta es una proteína, y en una proteína yo voy a tener aminoácidos. Entonces, vean aquí, yo tengo, esto proviene pues de un carboxilo, pero aquí ya me quedó el grupo ceto nada más. Puedo tener un dipolo, sí, aquí ya lo identifiqué, y tengo este grupo amino, también identifico el dipolo. Entonces, ¿pueden formar puentes de hidrógeno, aunque no sea nada de agua? Sí. ¿Por qué? Porque es un enlace no covalente entre un átomo de hidrógeno y un segundo elemento electronegativo. Entonces, eso hace que cada que se estén formando puentes de hidrógeno, cada que se encuentren este tipo de átomos, yo voy a ir torciendo la estructura, por así decirlo, y voy a poder hacer normalmente cómo representan una proteína o cómo la han visto en algún libro. La ven como una bolita, ¿sí? La ven así y ya dicen, ahí está, eso es una proteína. Es un rayón de niño chiquito, maestra. No, en bioquímica eso es una proteína, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que está allí? ¿Qué es lo que permitió que se formara una proteína globular, se dice? ¿Sí? Que tiene ese tipo de esfera.
Ah, bueno, pues lo que permitió que se encerrara, que se formara esa estructurita fueron los puentes de hidrógeno. ¿Cuál es uno que normalmente ustedes ya conocen y lo tienen o lo asocian siempre? El DNA. El DNA es una doble hélice. ¿Y cómo es que esa cosa no se deshace? ¿Cómo no se pierde la estructura de la doble hélice? Pues porque se forman puentes de hidrógeno a través de las bases nitrogenadas. Vamos a ver si es cierto. Ustedes siempre de memoria, si se las pregunto, me dicen A, T, G y C. Ok, las veremos aquí en la estructura y nos las aprenderemos. Pero ahorita nada más necesitamos saber si son capaces esas bases nitrogenadas de formar puentes de hidrógeno. Entonces, fíjense, por ejemplo, esta sería la adenina. Yo aquí puedo ver el dipolo, ¿sí? Y en lo que es la timina, aquí puedo ver el dipolo. ¿Ok? Y entonces, aquí está el otro dipolo, carbono-oxígeno, ¿sí? Y aquí estaría el otro dipolo. Entonces, ¿se pueden formar puentes de hidrógeno? Pues sí, enlace no covalente entre un átomo de hidrógeno y otro elemento electronegativo, y así igual acá, ¿sí? Entonces, se forman puentes de hidrógeno entre esas bases nitrogenadas y nos van permitiendo que esa estructura de doble hélice esté estable, ¿sí? Que no se desenchurre, que quede siempre así, que quede compactada. Por eso es que también, si se fijan, a diferencia de timina y adenina, ¿cuántos puentes de hidrógeno pudieron formar aquí? Pues pudieron formar 2, mientras que en los pares citosina-guanina pueden formar 3. Por eso es que cuesta más energía abrir estos 3, pues después si lo pienso yo como si fuera un cierre, pues tengo 3 cositas que romper, mientras que acá tengo 2 que abrir. ¿Ok? Pero entonces, estos serían ejemplos de puentes de hidrógeno intramoleculares, o sea, dentro de la misma molécula. Entonces, está el DNA y esta sería la representación de lo que es un RNA de transferencia, que también tiene esa estructura característica gracias a la formación de esos puentes de hidrógeno. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Profe, Dime. todos los enlaces del agua también se consideran puentes de hidrógeno, pero intramoleculares. Sí, nada Ok, más, a ver, nada más, déjame subo. Bueno, en esta que estás viendo, o sea, cuando interactúa molécula de agua con molécula de agua, a este de aquí, ¿sí? Esto es puente de hidrógeno, pero entre oxígeno, hidrógeno, eso es un enlace covalente, ¿sí? O sea, ya que tienes a la molécula, aquí serían puentes de hidrógeno, ¿sí? sí, profe, gracias. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? ¿Entendimos lo que es un puente de hidrógeno? Entonces, vamos, miren, tengo preparado otro de los de NIRPOD, donde podemos evaluar pues lo que son los puentes de hidrógeno, ¿sí? Entonces, si quieren, nos volvemos a ir para allá para que lo repasemos y después los voy a poner a que formemos puentes de hidrógeno, ¿ok? A ver si es cierto que nos quedó claro. Les voy a poner yo diferentes estructuras y quiero que me identifiquen dipolos y puentes de hidrógeno. Pero primero vamos a repasarlo nuevamente. Entonces, ingresen otra vez y ahorita les paso el código, ¿sí? Acá. Ya se los puse en el chat.
Y ya ver si ahora los que hace ratito no pudieron entrar, pues a ver si pueden participar. Dice que estamos 37 en la sesión. Vamos a ver si pueden ingresar los 37. Y ahorita les pongo esta. Bueno. Ay.
Listo, chicos. Muy bien, lo hicieron muy bien. Recordaron la mayoría de las cosas que vimos ahorita. Entonces, ya se pueden regresar. Muchas gracias. Y vamos nada más a terminar ya con un ejercicio. Allí ya podemos ver la presentación. Sí. Sí, maestra. Ok, entonces, a ver, miren, tenemos, este es un fármaco, es el diclofenaco, y les puse aquí a un lado, pues, las electronegatividades de cada uno de los átomos para que podamos identificar esos dipolos. Entonces, ayúdenme a hacerlo, ¿sí? ¿Dónde encuentran dipolo? No tantos, me van a aturdir. En el grupo, en el nitrógeno que está aquí, el hidrógeno. ¿En dónde? ¿En dónde está qué? Profa, Miren, las, bueno, ay, ¿entre quién y quién? Entre el oxígeno y el hidrógeno que está en el lado derecho. Ok, entonces, aquí yo tengo un carboxilo. Entonces, el primero que yo veo sería, me acaban de decir, oxígeno, hidrógeno del lado derecho. Entonces, lo marco. ¿Qué sigue? Allí ya identifiqué el dipolo, ya hice el óvalo. Me falta poner parcial negativo, parcial positivo. Ok. Otro dipolo. ¿Quién me ayuda? el doble del oxígeno. Ok. Entonces, aquí. La carga parcial negativa está en el oxígeno. Ajá. La carga parcial está positiva, está en el carbono. Profe, mándeme. alguien me está cerrando desde hace rato el audio. No sé quién sin qué hacer es, pero ya deje de hacerlo, por favor. Cuando estén hablando ustedes, interrumpe, por favor. Miren, o sea, yo puedo poner, o sea, yo sí puedo hacer eso, puedo quitarles la libertad de que ustedes estén abriendo esos micrófonos, pero si hago eso, después no tenemos esta participación en la clase, ¿sí? Tendría yo que estarme saliendo a cada rato para darle clic a alguien para que me conteste, y esto se va a hacer más lento. Entonces, por favor, o sea, denme la oportunidad de dejarlos así, que todos puedan participar en el momento en el que gusten, ¿sí? Porque de lo contrario nada más va a ser que me estén escuchando a mí y esto ya se les puede hacer monótona la clase, ¿sí? Entonces vamos a ir viendo si funciona así, de lo contrario pues yo les pongo que nadie puede picarle a nada, ¿ok? Gracias. Entonces, continuábamos acá. Ya habíamos identificado este, ya habíamos identificado este. Y le habíamos puesto ya aquí negativo, acá le habíamos puesto positivo, aquí le habíamos puesto positivo y aquí le habíamos puesto negativo. ¿Alguien más identifica dipolos? ¿Me faltan algunos por encontrar? El nitrógeno y el oxígeno. Nitrógeno. Perdón. No pasa nada. Dije, oh Dios, ya vimos uno que yo no encontré. Perdón. Está bien. Entonces aquí, nada más dime, ¿este qué parcial sería y este qué parcial sería? Ese sería parcial negativo y el otro parcial positivo. Ok, negativo nitrógeno, positivo hidrógeno. Muy bien. ¿Alguien más ve dipolo? Nos faltan estos, chicos. Entre cloro y carbono. Sí, acuérdense que cada vértice, cada piquito, pues es un carbono. Entonces me faltan estos.
Si yo me voy a la tabla de electronegatividades, vean cómo aquí tengo el cloro con 2.8 y el carbono con 2.5. Entonces le gana un poquito el cloro. ¿Qué tendríamos aquí? Pues lo mismo, parcial negativo. Acá estaría parcial positivo. Este carbono que está aquí y acá sería igual, ¿sí? ¿Qué sigue ahora? Pues que nosotros tenemos que poner moléculas de agua. O sea, este diclofenaco lo voy a poner en agua. Entonces, ¿cuántas moléculas de agua voy a poder acomodar? Pues ya nada más empiecen a dibujarlas, ¿sí? De acuerdo a lo que tengan aquí. Si aquí está el parcial positivo, pues ¿a quién voy a poner del agua? Pues cerca al oxígeno. Entonces dibujo mi oxígeno, ¿sí? Mi hidrógeno acá. Intenten siempre hacer el dibujo de la molécula de agua, pues abierta, tratando de respetar ese ángulo de 104 que está aquí, ¿sí? Y acuérdense, no una línea sólida, sino que esté discontinua, ¿ok? Aquí tengo una molécula de agua. Ya está, o sea, aquí pues estarían los otros dipolos, ¿de acuerdo? Entonces, esta carga, por así decirlo, ya la tapé, ya está interactuando con esa agua. ¿Qué me falta aquí? Ah, pues aquí tienes todavía ese parcial negativo, pues entonces vamos a ponerle el hidrógeno, ¿sí? Ese átomo de hidrógeno, oxígeno, hidrógeno. Y vamos a poner puente de hidrógeno aquí. ¿Dónde más? Pues acá va a haber otra molécula de agua, aquí va a haber otra, acá otra, etcétera, ¿sí? O sea, con el mouse pues me cuesta un poquito de trabajo dibujarlas más rápido, pero así lo vamos a estar haciendo. Entonces, ¿tienen alguna duda de esto? No, profe. ¿No? Ok. No, profe. Perfecto. Entonces, déjenme, tenía varios ejemplos con los que íbamos a trabajar. Nada más déjenme presentarles este. Aquí, si se fijan, pues si yo intento identificar dipolos, váyanse, aquí ustedes tienen CH, carbono, hidrógeno no hay, ¿de acuerdo? Entonces, ¿dónde puedo ver? Yo puedo ver aquí, ¿sí? Aquí. ¿Dónde más? Aquí. Aquí. ¿De acuerdo? Entonces, lo único que quería comentarles esta porque cuando tenemos átomos que tengan el mismo dipolo marcado, como es este, ¿sí? En el caso del sildenafil, el sildenafil es el Viagra, ¿sí? Este dipolo, que es exactamente el mismo con este dipolo de acá, se anulan. Entonces, aquí realmente no existiría carga con la cual pudiera interactuar moléculas de agua. O sea, están allí marcados, pero como son exactamente lo mismo, esa carga se anula y entonces no hay dipolo. ¿De acuerdo? Por eso es que yo les comentaba ahorita que el aire es no polar, porque en el aire que tengo O2. Entonces, realmente jalan con la misma fuerza, con la misma electronegatividad. Este oxígeno quiere los electrones para él y este otro los quiere para él. Realmente quedan en medio, ¿sí? Entonces nadie tiene más la carga hacia un lado o hacia el otro. Por eso es que no hay dipolo, ¿sí? Aunque sabemos que son elementos altamente electronegativos, debido a que se juntan esos y tienen la misma capacidad de competir por esos electrones, pues se anula. ¿Ok? Sería lo único, sería lo último que nos faltaría de este tema. Entonces, lo había pensado para que trabajáramos aquí en clase. En la siguiente lo hacemos. Les voy a poner la tarea nada más de lo que son los puentes de hidrógeno para que me los identifiquen, ¿sí? Entonces, estas se las mando y ya lo hacemos porque ya les quedan 5 minutos y yo también tengo ahorita otra clase. ¿Alguna otra duda que tengan hasta ahorita? Si la vamos a subir por foto
Teams. Sí, sí, todo va a ser por Teams, o sea, te va a aparecer, no te la voy a poner aquí, haz de cuenta que yo la tengo en un Word, entonces te la paso, te la mando en una tarea para que tú después allí puedas anexar archivo, ¿sí? Ya la puedes escribir, la puedes hacer a mano, si quieres ponerla en PDF, o sea, lo único que yo necesito es ver los dipolos, que pones las cargas, parcial positivo, parcial negativo, y las moléculas de agua con las que van a estar formando esos puentes de hidrógeno. Sí, maestra, gracias. También le iba a preguntar, el póster del agua, ¿para cuándo lo va a querer? Eso sí, como apenas nos falta de ver nada más lo que es la solvatación y lo que son las estructuras que van a poner, la terminamos de ver el día de mañana, te lo voy a pedir para la siguiente semana. Ok, maestra, gracias. Okay. Gracias a ti. Ahorita nada más les va a aparecer la tarea para lo de los puentes de hidrógeno, nada más para que cerremos y vea yo que comprendieron bien el tema del día de hoy. ¿Ok? Sí, maestra, muchas gracias. Gracias a ustedes. Entonces, si no hay ninguna duda, pues ya nos podemos retirar. Muchísimas gracias por su atención, chicos. Cuídense mucho. Provecho. Bye, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego, que les vaya muy bien.